Sin embargo, a la luz de las últimas investigaciones, parece que esto no es así. Partimos de la base de que existen 10 veces más cantidad de 10 veces la cantidad de bacterias, ¿sí? 10 veces la cantidad de células que tenemos en el cuerpo, ¿sí? O sea, en el planeta existe 10 veces más cantidad de bacterias que el número de células que forman el cuerpo humano. Y las cantidades de células que forman el cuerpo humano son 100.000 millones de células. O sea, que da la cuenta que da, no se puede leer. Y los virus superan entre 5 y 25 veces la cantidad de células del cuerpo humano. Entonces, si los virus y las bacterias fueran los enemigos acérrimos, ¿qué hacemos todos nosotros acá? La raza humana hubiera desaparecido hace millones de años. Y el proyecto Microbioma Humano lo que vino a descubrir es el importante papel que los microorganismos cumplen desde el punto de vista biológico en la evolución de la vida. En la pirámide biológica están los microorganismos. Sin microorganismos no habría vida, ¿sí? Uno de los investigadores heterodoxos, biólogos, ¿sí? que levantan su voz advirtiendo toda esta locura, es el profesor de biología español, Máximo Sandín, ¿sí? El que quiera indagar puede poner en Google Máximo Sandín, se va a sorprender la cantidad de información que este profesor posee, ¿sí? Sobre la locura, la alienación, ¿sí? que tenemos sobre el miedo a los microorganismos, ¿sí? Y en función de ese miedo, la industria sanitaria oficial, sobre todo los laboratorios, han desarrollado un marketing para explotar ese miedo y llenarnos y vendernos de un montón de productos tóxicos que, lejos de solucionar el problema, lo están agravando cada vez más. Por ejemplo, el tema de los antibióticos. En el año 2012, la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, emitió un comunicado advirtiendo que estamos llegando al fin de la era de los antibióticos, al fin de la era de la medicina segura, como bien lo expuso Mary Winkler en una parte de su introducción, con las consecuencias que eso puede llevar a cabo, ¿sí? Un simple raspón puede llegar a producir infecciones difíciles de controlar. Los que conocen un poco del tema saben que la microbiología nace del momento en que Pasteur desarrolla su famosa teoría de los gérmenes. Lo que mucha gente desconoce es que después se ha comprobado que Pasteur fue un fraude, ¿sí? Que en su época en la cual vivió hubo otros profesores como Anton Bellams y otros que mantuvieron durante toda su vida una disputa científica en cuanto al papel de que tenían los microorganismos en el desarrollo de enfermedades. Bellams, por ejemplo, sostenía que los gérmenes van cambiando su forma y adaptándose según las cualidades, las características del terreno. Llamamos terreno, ¿sí? a nuestro propio cuerpo, a los líquidos corporales, ¿sí? Pero claro, a los fines de la industria farmacológica, la teoría de Pasteur plasmó eficazmente. ¿Por qué? Porque cada enfermedad es producida por un virus diferente, por un bicho diferente, y entonces se necesitan armas diferentes para poder combatirlo, ¿sí? Y ese miedo a las enfermedades, sobre todo a los microorganismos, todavía hoy se ve plasmado, por ejemplo, en las publicidades, cuando se trata de vender, de publicitar, valga la redundancia, de productos, sobre todo productos para higiene personal, donde vemos, por ejemplo, un bebé, ¿sí? gateando, y entonces se hacen caricaturas de bichos, virus, bacterias que están planeando cómo comerse al chico, ¿sí? Y entonces aparecen los productos que para mantener una asepsia
prácticamente al 100%, pero justamente eso es lo que está produciendo el debilitamiento del sistema inmune. Porque según los principios de la biología, órganos o sistemas que no se ponen en funcionamiento, justamente se atrofian y dejan de funcionar. El sistema inmune tiene que aprender a reconocer lo propio de lo extraño. No voy a entrar en detalles técnicos que tengan que ver con la parte inmune, ¿sí? Pero básicamente podríamos decir que el metabolismo se caracteriza por dos procesos: la reducción y la oxidación. En un cuerpo sano, ¿sí?, lo que predomina es el estado de reducción. Cuando el cuerpo se ve obligado a un estado oxidativo permanente, gasta sus reservas de antioxidantes, creando compuestos tóxicos que permanecen en el organismo, obligando al sistema inmune a funcionar en un estado que se conoce técnicamente como el estado TH2. Las células T se dividen en TH1 y TH2, cada uno cumple una función especial. Los TH2 se activan cuando se necesita armamento más pesado, entonces generan anticuerpos, pero el bloqueo de ese equilibrio que hace que el cuerpo esté permanentemente en el estadio TH2 hace que el cuerpo entre en un estado de oxidación, gaste sus reservas de antioxidantes, y entonces empieza toda una catarata de problemas que se van a manifestar de distinta forma y que la medicina le pone un nombre diferente, y para la cual intenta convencernos que tomando todo lo cual producto todo se reduce, ¿sí? Ni hay que hablar de las enfermedades degenerativas, ¿sí?, donde la nutrición parece totalmente ausente dentro de la esfera de la medicina convencional, ¿no? Cuando tocamos el tema de la alimentación, ¿sí?, hay algo muy sensible para corroborar. La mayoría de la gente que está internada en cualquier centro, entre comillas, de salud, ¿sí?, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es su sistema alimentario? ¿Son veganos, son vegetarianos o son omnívoros? ¿O carnívoros? Mayoritariamente, ¿sí? ¿En los hospitales? Y entonces nos encontramos, por ejemplo, que entre enfermedades que avanzan lamentablemente cada vez más, como el cáncer, yo me encuentro muchos pacientes que me comentan de familiares que van a ser sometidos a quimioterapia. El médico les dice: no, tiene que comer carne, pues tiene que ponerse fuerte, con leche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principios hipocráticos, ¿sí?, Hipócrates, el padre de la medicina, hasta ahora nunca ha sido refutado, hasta ahora, ¿sí?, él decía: el primer requisito para recuperar la salud es dejar de alimentar la enfermedad, ¿sí? Entonces nos encontramos con que la alimentación... ¿Ustedes saben cuánto dura la formación en nutrición en la carrera de medicina? ¿Tienen idea? 2 semanas. Entre 2 y 3 semanas. Aquí dice nutricionista, pues estoy en la UBA, No sé, 5 años, ¿no? 5 años. En medicina. En medicina. A mí ¿puedo hacer una pregunta que me quedó no clara? Sí. Entendí que estamos a pronto de que desaparezca el antibiótico. ¿El por qué y qué tenemos que hacer para suplantarlo? La palabra antibiótico significa antivida, ¿sí? Entonces, las plantas, por ejemplo, hay una infinidad de plantas que tienen actividad, digamos, por decirlo de alguna forma, antibiótica, aunque en realidad no es el término correcto, porque los antibióticos naturales lo que hacen es levantar las defensas y darle al cuerpo las armas que tiene que utilizar para que el propio cuerpo, ¿sí?, recupere el equilibrio.
lo que decía al principio, el concepto de unidad que se tiene incluso a nivel del sistema inmunitario es que solamente, y esto es muy importante, el cuerpo solamente va a reaccionar contra aquellos elementos que perturban su equilibrio interior. No contra cualquier elemento extraño, sino sobre todo con aquel elemento que perturbe su equilibrio interior. Y eso se explica, por ejemplo, por qué muchas personas durante años comen mal y sin embargo aparentan un buen estado de salud. Porque durante un tiempo el cuerpo logra mantener un estado de equilibrio aparente, ¿sí?, que el cuerpo logra controlar a costa de sus reservas. Pero cuando las reservas decaen por debajo de cierto nivel, esas sustancias extrañas comienzan a perturbar el equilibrio del cuerpo y entonces el cuerpo comienza a reaccionar, ¿sí? Y la enfermedad, desde el punto de vista biológico, es el proceso por el cual el organismo moviliza su inteligencia interior, su energía vital, para limpiarse, ¿sí? Y entonces, cuando una persona padece un estado agudo, las enfermedades agudas, que son aquellas que se denominan enfermedades calientes, porque el cuerpo levanta temperatura, ¿sí? Sí, cualquier situación que haga que el cuerpo reaccione, ¿sí? La fiebre es una forma, uno de los recursos que el cuerpo utiliza para limpiarse, para eliminar toxinas. Pero la fiebre tiene sus secretos. La fiebre, para poder ser efectiva y lograr que el cuerpo se limpie, necesita generar una temperatura superior a los 38 grados y medio. Porque a partir de esa temperatura se producen ciertas reacciones bioquímicas, por ejemplo, aumenta el número de linfocitos, linfocitos T, aumenta la cantidad de linfocitos B, ¿sí? Se activa el interferón, que el interferón es la sustancia que generan las células para matar los virus. Pero ¿qué pasa? Hasta hace poco, 38 grados y medio era marcador oficial en medicina para comenzar a bajarlo con antitérmicos. Y entonces utilizamos la aspirina, el paracetamol, ¿sí?, el ibuprofeno y tantos otros inmunosupresores que hacen que este proceso se bloquee. Y entonces, después de muchos intentos, cuando el cuerpo no logra limpiarse, porque le ponemos un palo en la rueda, un palo químico, que impide que el cuerpo genere esos valores de temperatura, llega un momento en que el cuerpo se estresa. Recordemos lo que dije al principio del estrés, el estado de alarma, resistencia y agotamiento. Cuando el sistema inmune, después de varios intentos, fracasa, ¿sí?, y se agota por intentar liberar al cuerpo de sus toxinas, pasamos a la segunda fase de la enfermedad, que es la enfermedad crónica. Por lo tanto, la enfermedad crónica la podemos definir como el estado en el cual, ¿sí?, el cuerpo carece de la energía suficiente para generar fiebre curativa, fiebre por arriba de los 38 grados y medio. Y en su afán de poder sobrevivir, el cuerpo va a hacer periódicos intentos, ¿sí?, de eliminar las toxinas, de quemarlas mediante la combustión. Y si el proceso no se revierte, pasamos al tercer estadio, que son las enfermedades degenerativas, ¿sí? En realidad sería el cuarto. El primero son los síntomas que uno suele tener, que no le da importancia. El segundo, las enfermedades agudas. El tercero, las enfermedades crónicas. Y el cuarto, las enfermedades degenerativas. Y entonces, la pregunta del millón: ¿toda enfermedad es curable? Los médicos naturistas, los grandes naturistas de la historia, decían: se puede curar toda enfermedad que sea curable. Pero para que sea curable, ¿sí?, tenemos que aplicar el principio de prevención. Porque cuando el cuerpo sobrepasa su límite de capacidad, ¿sí?, es como un resorte. Cuando nosotros estiramos el resorte, ¿sí?, cada día lo estiramos, y el resorte vuelve a recuperar su posición normal, ¿sí?, su forma original. Pero cuando llega un momento que el resorte se deforma, nunca más vuelve a recuperar su forma original. Lo mismo sucede a nivel de la salud.
hay situaciones donde no hay retorno, o por lo menos no de la forma que nosotros quisiéramos, ¿sí? Y entonces se trata de mejorar todo lo que se pueda la calidad de vida de la persona. A veces, muchas veces, los resultados de este intento de renovación, ¿sí?, del estilo de vida no se plasma directamente en la persona afectada, sino porque no tiene tiempo físico, pero sí es el comienzo para que las futuras generaciones comiencen a rectificar los errores biológicos. Porque se sabe biológicamente que se necesitan 7 generaciones para corregir los errores genéticos que pueda haber en una línea familiar. Cosa prácticamente imposible, porque si hablamos de 7 generaciones, ¿sí?, hablamos de todo el árbol genealógico que forma la familia, ¿sí? Bueno, un poco es la síntesis, el tema da para mucho más, pero bueno, en lo que queda de tiempo, bueno, lo ideal sería que la gente pregunte. Una preguntita. Sí. ¿Podrías hablar del tema de las vacunas? Sí, específicamente. ¿Qué punto?